recorrido de expandir la conciencia, de acompañar a personas en expandir la conciencia, entrenándose, que esto es una primera idea que siempre dejo. Expandir la conciencia es entrenarse, es autoeducarse, es un proceso autorreferente de crecimiento, que hay que ir haciéndolo con el tiempo. En todo este recorrido, descubrí hace 7 años un sistema y un método de desarrollo que se llama lógica global convergente, que realmente me llamó mucho la atención, el cual estoy aprendiendo ya hace 7 años, este es mi 7º año, y realmente me parece un modelo muy vanguardista, muy actualizado, que lo considero como una evolución de todo lo que en todos estos últimos años los humanos hemos intentado aprender, llámese con la psicología, con la religión, con la espiritualidad, con las terapias alternativas. Por supuesto, lo que yo cuento tiene que ver con mi humilde camino y cada persona hará su camino e irá buscando y viendo qué tiene disponible para sí. Yo comparto lo que voy aprendiendo y lo que voy enseñando o educando o guiando. Y bueno, esto de la lógica global convergente me llamó mucho la atención porque plantea como una versión renovada de lo que significa nuestra relación con el origen, con esa fuente original creadora de todo lo que existe. Plantea un sistema de referencias que nos ayuda como mapa de ruta a conectar con ese origen y a relacionarnos con ese origen en un protocolo de comunicación que nos puede ayudar a desarrollar mejores versiones. De alguna manera también nos ayuda a ubicarnos en el espacio y en el tiempo, que es algo que de alguna forma nos es difícil porque históricamente los humanos nos hemos situado en el universo de una manera muy soberbia. Entonces esta lógica global convergente es un desarrollo y un modelo educativo que ayuda a las personas a ubicarse, digamos, jerárquicamente en el espacio y en el tiempo. Si hablamos de la conciencia o si hablamos de el universo o de un universo consciente, hay escalas y jerarquías. Ejemplo, nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra tiene una conciencia de mucho mayor envergadura que la nuestra, tanto que nos recibe, nos contiene y nos tiene. Entonces, nosotros a veces pensamos, esto que yo digo de que la mente parece la última frontera, de que como nosotros pensamos y comunicamos con lenguaje, y la Tierra parecería que no piensa y no comunica como nosotros, creemos que la Tierra no tiene conciencia, que la Tierra es yo diría, es un regalo del universo para nosotros. Y nada que ver, nada más cerrado. La Tierra no es un regalo del universo para nosotros, para que hagamos lo que querramos o para que la cuidemos. Es más, nosotros somos de la Tierra, somos de la Tierra. Y eso es algo que hay que empezar a comprender, lo que significa esta nueva idea del humano Tierra. Porque si vos pensás todo tu componente físico, cuando vos te morís, ¿a dónde vuelve? Vuelve a la Tierra. Si vuelve a la Tierra es porque era de la Tierra. Eso es bastante lógico. Ahora después tenemos al Sol, porque la Tierra orbita alrededor del Sol, lo cual tenemos al Sol como una entidad de mayor jerarquía de conciencia que la Tierra, que ha creado un sistema que se llama sistema solar, el cual no podemos obviar dentro de cómo nos pensamos en este universo existente. Bueno, y un montón de cosas, y ahí seguimos, de los sistemas solares a las estrellas como el Sol, a las galaxias y al universo que existe. Todo esto, toda esta existencia y todo este universo pertenece o fue creado por un origen, una fuente original. Hay una fuente original a la cual todos aludimos, que entendemos hasta donde podemos pensar que ha creado todo este universo existente. Y alguien estará diciendo, ¿para qué Fede está hablando de esto? ¿Y qué tiene que ver esto con el título de la charla? La charla es la función del error humano. ¿Por qué el error humano que hasta ahora ha sido
de alguna manera un impedimento, una traba. Las consecuencias de errar en el humano que nos llenan a veces de vergüenza, de autorrechazo, de culpa, de no entender qué hacer con el error. Es como decir, nosotros el error lo hemos dejado en un lugar por quizás falta de comprensión o falta de información, lo hemos dejado en un lugar donde se nos viene en contra, nos es limitante de alguna forma nuestra relación con el error. Y cuando empezamos a entender este modelo o este sistema de referencias, donde nos empezamos a ubicar en el espacio y en el tiempo y en un universo consciente que existe, podemos empezar entonces quizás a ver de una manera distinta qué significa el error para el humano o por qué el humano erra. ¿Está claro? Acá todos los que estamos han errado alguna vez en su vida. ¿Se han equivocado alguna vez en su vida? Bueno, todos nos hemos equivocado alguna vez en nuestras vidas. Todos nos erramos, todos tenemos culpas con las cuales cargamos, todos echamos culpas para afuera, todos vemos gente errando en mayor o menor nivel, mayor o menor jerarquía. Ahora, la cuestión es decir, si el humano erra, podemos pensarlo de dos maneras, es que el error humano es una equivocación de la existencia, es diciendo qué mala suerte que tuvimos, que nos tocó errar, o dicho de otra manera, el error humano es funcional a algo. La cuestión es que no sabemos a qué. Entonces, como no le vemos la función, y esto tiene que ver con la mente, que la mente no es tan inteligente y no tiene tanta sabiduría, como no entendemos la función del error, lo vemos como algo malo. El humano cuando no entiende la función de algo, ya lo pone en el lugar de esto es malo, esto es injusto, esto no tendría que estar ocurriendo y deberíamos erradicar el error del humano, porque no entendemos la función del error. Entonces, para seguir hilando fino en este sistema de referencias o modelo educativo de la lógica global convergente, justamente acá con esto podemos empezar a comprender qué función tiene el error para el origen o para esa fuente original creadora, o qué función tiene el error humano para la Tierra, qué función tiene el error humano para el Sol. Entonces ahí comprender esto es decir, bueno, y si estamos equivocándonos, o la Tierra o el Sol y la fuente original son reverendamente tontos, o tienen una inteligencia que yo no estoy comprendiendo, o tienen una inteligencia que yo no estoy comprendiendo. Pero por alguna razón este planeta tiene un nombre y si lo podemos dividir, el nombre es Tierra. Entonces alguien podrá decir, ay, es una casualidad semántica, de que justamente el planeta que habitas en idioma español, que tampoco es casualidad, dice que este planeta es para que ti erres, para que puedas errar. En tu inconsciente sabes que el error es para algo. La cuestión es que no lo podemos hacer consciente porque todavía no hemos tenido la información o la información ha venido de alguna manera encriptada. Entonces la información encriptada de la función del error en el humano nos es difícil de codificar. Yo hablé en el primer video que hablé de la quinta etapa del humano sobre la Tierra, que si quieren después van a YouTube y lo pueden ver, Fede García Berro, video 1, quinta etapa del humano sobre la Tierra, donde ahí explico también que se está desarrollando en esta quinta etapa, tenemos la oportunidad los humanos de acceder a información que hasta ahora no habíamos accedido. El Sol, la Tierra, entidades de mucha mayor envergadura y conciencia que el humano, nos están permitiendo actualizarnos, o al permitir que nos actualicemos, nos están enviando de alguna manera información. Alguien podría decir, pero la información no ocurre solamente entre seres humanos.
Y eso es volver de nuevo a la soberbia de que los humanos somos la máxima expresión inteligente de este universo. La Tierra, porque no hable con las palabras que vos hablas, no quiere decir que no comunique con el Sol, por ejemplo. Y el Sol no comunique, y no entre ellos no hagan acuerdos, así como nosotros los hacemos. No somos los únicos en el universo que acuerdan, que se desafían, que se actualizan, que crecen y que evolucionan. Por ahí siempre hay una frase que dice, el universo está en constante expansión. Seguramente todas las personas que están acá han escuchado esa frase. El universo está en constante expansión. Entonces, si está en constante expansión, bueno, es lógico pensar que en esta quinta etapa del humano sobre la Tierra se nos está brindando la oportunidad de actualizarnos y de expandirnos. Y acá es donde entra el tema de empezar a comprender ciertas cuestiones como el error humano. ¿Cuál es la virtud que tiene el error? ¿Dónde puedo posicionar al error en mi vida? ¿Y para qué me sirve el error? Porque si no, dejo al error afuera, lo niego, lo rechazo, me avergüenzo y me culpo, y me estoy perdiendo de algo muy importante, que en esta nueva información y en estas nuevas actualizaciones, el error nos está escondiendo posibilidades, oportunidades y potenciales. En los errores que cometemos hay un potencial, hay posibilidades, hay oportunidades que por dejar al error afuera del juego del humano, dicho de alguna manera, nos las estamos perdiendo. Entonces la idea es decir, bueno, dicho esto, ¿cómo poder plantear dentro de este nuevo paradigma? Podríamos tener una relación virtuosa con el error, algo que hasta ahora nos ha costado mucho. Es decir, ¿dónde podríamos pensar, dónde se puede ver que el humano tiene una sabiduría que, por ejemplo, está desperdiciando? Esto que yo digo de los potenciales, posibilidades y oportunidades. Nosotros hace tiempo que venimos diseñando, formateando y programando elementos tecnológicos de alta inteligencia. O sea, toda la tecnología que tenemos alrededor nuestro es cada vez más inteligente. O sea, estamos cada vez poniéndole a nuestras computadoras, a nuestros ordenadores, a nuestros celulares, a nuestros televisores, cada vez los actualizamos, los actualizamos, los actualizamos. ¿Qué quiere decir actualización? Nueva versión. Entendemos perfectamente la lógica de cómo actualizar. Ahora, la pregunta siempre que yo hago, en la mayoría de las presentaciones que hago, ¿estamos los humanos actualizándonos a la velocidad que actualizamos nuestros aparatos tecnológicos? Y la respuesta es bastante obvia y triste. La respuesta es obvia y es triste, y es no. Nuestros aparatos tecnológicos cada vez son más sofisticados y nosotros nos seguimos matando por diferencias ideológicas. Eso habla de que nosotros nos hemos quedado en el tiempo. Y si nos hemos quedado en el tiempo, quiere decir que estamos siempre utilizando el mismo punto de referencia. Soluciono los problemas de mi vida como lo solucionó mi tatarabuelo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no haces lo mismo con tu computadora? Quédate con el Windows 2 y seguí con el Windows 2. ¿Por qué querés el Windows 20 con tu computadora? Y alguien me va a decir, Fede, porque es más veloz, me soluciona más rápido todo, es más efectiva, funciona mejor, no me voy a quedar con el Windows 2. Entonces, ¿por qué me quedo respondiendo a mis desafíos y mis conflictos como lo hizo mi tatarabuelo, que encima me doy cuenta que no es virtuoso? Bien, entonces, siguiendo este hilo conductor y esta reflexión, la cuestión sería empezar a pensar en un nuevo paradigma de desarrollo y de evolución humana que tiene que ver con algo más técnico y más lógico. Se podría llamar tecnología de la conciencia humana o tecnología humana. ¿Cómo hacer para aplicarnos a nosotros los humanos una tecnología, una lógica
y una técnica que me permita actualizarme hacia nuevas versiones que den respuestas más virtuosas a los conflictos y a los problemas que tengo. Por ejemplo, cómo tratar al error. Ejemplo, hablemos del victimismo. El victimismo ya está quedando bastante obsoleto. Ahora, si cada uno de nosotros podría hacer un autoexamen consciente de su vida, vas a ver que en muchas áreas de tu vida tendés al victimismo. ¿Por qué? Porque somos máquinas repetidoras. No somos máquinas actualizables como nuestras computadoras. Fíjate vos que muchas veces cuando vos fracasás, la mejor manera de buscar cómo salirte del fracaso es ver a ver si hay algún culpable. Eso es bastante obsoleto porque tu abuelo, tu padre, tu tatarabuelo ya lo hacían. Ahora yo digo, si mi tatarabuelo ya lo hacía y yo lo sigo haciendo, ¿qué nos pasó en el medio? ¿Qué nos pasó en el medio? Es una linda pregunta. ¿Qué estuvimos haciendo en todos estos años? Respuestas es toda la sabiduría de cómo hacer esas actualizaciones, adivina dónde las pusimos. En las computadoras. O, perdón, agarró una computadora de hace 30 años, agarró una computadora ahora, agarró un humano de hace 30 años y agarró un humano ahora, ¿te querés matar? Vas a pedir en la próxima reencarnación ser una computadora. La cuestión es que cada quien tome rienda y responsabilidad por sus actualizaciones, tome responsabilidad por su nueva versión y dedique tiempo, dedique compromiso, dedique esfuerzo a actualizarse. Bueno, voy a la segunda parte. Hay como un nuevo movimiento, desarrollo, modelos que apuntan a aplicar tecnología en el humano. Entonces, acá aparece la lógica como una nueva manera de comprender mi relación con el universo que existe, mi relación con el origen, mi relación con la Tierra, mi relación con el Sol, mi relación con los otros seres humanos. De una manera lógica. De una manera lógica. Lo que pasa es que tenemos que quitar el misticismo, el esoterismo, las cosas encriptadas, tener un esbozo, un atisbo de cuál es la función del error humano. Tenemos primero que entender la lógica que utiliza el origen o la fuente original creadora para crear la existencia. Porque sin comprender la lógica del origen o la lógica original, es muy difícil después entrar en el humano, que ya está en una jerarquía 2, 3, 4, 5 adelante, cómo el humano le llega formateado el error como parte de ser humanos. Porque yo pregunto, ¿vos el error lo elegís voluntariamente? No, los humanos erramos. Los humanos erramos. Aunque próximo año de tu vida me digas, Fede, te prometo que no me voy a equivocar, te aseguro que te vas a equivocar. No, 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 yo te prometo, voy a ser perfecto todo el año. No te va a salir. No vas a poder ser perfecto todo el año. Algo te va a salir mal. Ahora, la cuestión es decir, ¿podemos aprovechar eso que me sale mal? Sí. Si utilizamos la lógica del origen y entendemos desde la lógica del origen, yo, último orejón del tarro, ¿qué hago equivocándome? Quizás me dé cuenta que para el origen tiene una función. Y si tiene una función para el origen, quizás lo tenga para mí. Y acá les pido un poquito de apertura mental, ¿sí? Por favor. Empezar a comprender un poco esto del origen, para qué o cómo crea la existencia. Porque si no entendemos lógicamente cómo el origen crea la existencia, es muy difícil ubicarnos en el error. Voy a presentar ciertos axiomas o principios de esta lógica original, que cada uno los puede asumir, no asumir, tomar, no tomar, les provocará curiosidad, les llamará la atención o dirán, este tipo está diciendo cualquier cosa,
Para mí es válido todo lo que puedan pensar de lo que voy a decir, pero requiere, para llegar a la lógica del error y la función del humano, entender la lógica del origen. Entonces, lo que tenemos que comprender es que el origen, esta fuente original creadora, está fuera de la existencia. Crea la existencia, pero está afuera de la existencia. Porque por lógica, todo lo que existe, las partes de todo lo que existe, no pueden haber creado la otra parte. Ya son todo lo que existe. Si yo soy parte de todo lo que existe, no pude haber creado a la otra parte. Por lógica, lo que crea la existencia está afuera de la existencia. Y esto es importante entender, que en esto de la lógica, nuestro cerebro y nuestra mente no están jerárquicamente, de alguna forma, preparados para comprender ciertos axiomas o ciertos principios. Simplemente podemos asumirlos con humildad para que estos principios nos guíen a comprender pasos para terminar de comprender algo, como puede ser esto del error. Primer paso, la no existencia crea la existencia. Este origen que crea todo lo que existe, una de sus cualidades es la perfección pura. Esa fuente original creadora, llámese vacío, desarrollo lógico empieza con ese axioma. Número 1, la no existencia crea la existencia. Número 2, el origen, esta no existencia, es pura perfección. Y acá viene la cuestión. Es decir, este origen, pura perfección, no iría a crear un universo que existe perfecto, porque ¿para qué va a crear un universo que existe igual así? Entonces, esta fuente original creadora, en este cuento lógico o desarrollo lógico, se hace la pregunta, ¿qué tal si creo la existencia de una manera distinta como soy? Y como soy pura perfección, este origen agarra y dice, voy a crear la existencia con margen de error. Acá viene el primer axioma lógico donde el error empieza a tener cierta lógica, por lo menos para el origen. Tercero o cuarto axioma, y perdónenme que acá me meta con estos axiomas, pero bueno, si queremos entender la función del error humano, la función es una función técnica y es una función lógica. No esperen que les dé una función mística, romántica o espiritual. O sea que errar es normal, natural, sí, porque todo lo que existe, por existir, ya tiene un margen de error. Y en la lógica esta, o este desarrollo lógico del origen, puede ir adquiriendo nuevas versiones mejoradas donde vas corrigiendo esos errores. A ver, para dejar un poquito la lógica e ir a una analogía. Una computadora tiene un disco rígido que es su memoria, tiene un software y después para que la computadora funcione, vieron que entra un programador a programar la computadora. Y todas las computadoras, piensen en esto, tienen un sistema donde la propia computadora o el propio ordenador va informando al programador los errores que comete. ¿Para qué? Para que el programador vea los errores que tiene la computadora y qué hace con esa computadora. Mejora a una nueva versión a la computadora. Pensá entonces en el origen como un mega super programador que de alguna manera te formatea, estoy siendo reduccionista con lo que estoy diciendo, pero para ir cerrando la idea, te formatea en un proyecto que se llama proyecto humano que viene con errores y que puede ir actualizándose a mejores versiones. Esas nuevas versiones, mejores versiones vienen con una mayor liviandad, con más plenitud, con más alegría, con menos culpa, con mayor aceptación del error. La aceptación en este desarrollo pasa por un entendimiento lógico
de que errar es humano, que todos estamos errando por lógica original y que todos tenemos ahora, la diferencia es que tenemos la oportunidad de conectar con este programador para que este programador me mande mejores versiones. Por ejemplo, donde acepte mis errores y acepte los errores de otros de otra manera. Por supuesto, requiere de entrenamiento, requiere de método, hay métodos para esto, pero empezar a tener esta lógica funcional de asumir el error como algo natural, normal, y que el humano viene formateado para errar. Y cada vez en cada nueva versión, errar, por ejemplo, empieza a ser más liviano. El error del otro te empieza a generar menos enojo, menos carga. El error tuyo te genera menos culpa. Que acá viene también todo el desarrollo lógico de cómo aprender a registrar el error, observar el error, profundizar en el error, para poder informar, como hace la computadora, informar al origen para que el origen me envíe una nueva versión. Pero para eso tengo que transitar el error sin carga, sin culpa, sin vergüenza, sin echarle la culpa a otros, sin sacarme el error de encima. Y para esto, algo que es muy importante para ir cerrando el tema, hay algo que tenemos que erradicar de nuestra mente o de nuestro programa base, Rolo, esto que vino de generación en generación y nos han enseñado, es de que tenemos la posibilidad de ser perfectos. Olvídalo. Y eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia. Olvida tu perfección. Abraza tus errores, aprende a gestionarlos de manera lógica y tu vida va a empezar a tener de a poquito una lucidez distinta. Y cuando te das cuenta por lógica original que el error es parte de la existencia, se termina tu gran dilema existencial respecto del error. Desarrollando esta lógica, Liz, es altamente alivianador amigarte con el error, porque en las generaciones que nos precedieron, como decía Jessica, el error ha sido producto de castigo, ha sido producto de culpa, ha sido producto de vergüenza, ha sido producto de rechazo. Cuando comprendes la lógica del error desde tu conexión con el origen, te das cuenta que el error, para el origen, imagínate una cosa simplemente, Liz, desde el origen, esa fuente original, nosotros somos como representantes en la existencia de algo que no puede ser, que es imperfecta o imperfecto. No es masculina, femenina el origen. Entonces, lo que para mí es un error, Liz, para el origen es una maravilla. Por eso Alejandra Casado, que es la que de alguna manera educa, enseña, capta esta información, la traduce y la explica, siempre dice, el error es la maravilla de la existencia, porque justamente al poder conectar con el origen, con su lógica, con la tierra, con su lógica, con el sol, con su lógica, que no son conexiones místicas, por favor, no son místicas, no son esotéricas, no hay que hacer nada raro. Lo que hace la lógica global convergente es corrige la percepción. Tenemos que corregir porque tenemos errores en la percepción, la manera en que miramos la realidad. Que esto es lo que estuve diciendo, la manera en que tratamos el error en sí mismo es un error de percepción, porque trato al error y lo pongo al error en un lugar limitante, porque nunca me explicaron cómo yo podía poner al error en un lugar posibilitante, en una apertura de potencial y de posibilidad. Nunca me dijeron que el error era una situación para que yo descubra potenciales y posibilidades, que es algo también contracultural. Busca en el error tus potenciales y tus posibilidades. ¿Cuándo te dijeron eso? Si antes te decían, culpa a otros cuando te equivoques. Vuelvo a repetir y con esto cierro. ¿Cómo hacemos con las computadoras? A través de sus errores,
ellas nos informan y nosotros ¿qué hacemos con sus errores? Generamos una mejor versión de la... Entonces la pregunta de millón es, ¿podemos hacer lo mismo nosotros? Sí. Lo que pasa es que tenemos que seguir la misma lógica. Si te desvías de esa lógica, terminas viendo el error con una percepción equivocada.